CEP le dio el vamos a la carrera presidencial este 2013, mostrando a la exmandataria Michelle Bachelet nuevamente como líder indiscutida para la próxima carrera. Para hablar sobre esto y los principales factores que se dieron a conocer por la encuesta, nos encontramos con el editor de política de Pulso, Francisco Torrealba. Francisco, bienvenido. Gracias. Bueno, partamos. Bachelet todavía no está en campaña, si es que se postula, y tiene 54% del porcentaje decidido votar por ella. ¿Qué se puede decir de esto? Es bien impresionante lo que pasa con la expresidenta. Tal como tú dices, ella ni siquiera ha oficializado su intención de competir o no. Se supone que en marzo ya lo haría de manera pública. Y aún así, prácticamente desde que dejó la moneda, sigue liderando sin competencia alguna la carrera presidencial. Esto es, yo que recuerdo, no tiene precedente, al menos en esta encuesta, y también debe ser como bien desalentador para los contendientes que tiene ella dentro de la misma oposición. Ahí sí que hay hartas personas, hartos candidatos que han dicho yo quiero competir. Claudio Rego, Jimena Rincón, Andrés Velasco, Tomás Jocelyn Holt y José Antonio Gómez, y no logran figurar. Con suerte superan el 1, el 2%, en algunas preguntas ni siquiera marcan el mínimo de consultas favorables, que son 15, o sea, ni siquiera 15 personas dan su nombre para poder aparecer. Claro, preocupante para ellos, pero si es que ella va a competir, como nosotros creemos en Pulso que sí va a pasar, una muy buena noticia para Michelle Bachelet. Sobre todo ese dato que tú das, que el 54% ya tiene decidido votar por ella. Uno pensaría ahí, ¿para qué hacer una elección si ya prácticamente más de la mitad de la gente tiene decidido votar por ella? Hay otros números como que el 49% le gustaría que Bachelet fuera la presidenta. Por ejemplo, en una primaria, y volviendo al tema de los otros candidatos de la oposición, en una primaria enfrentada con Andrés Velasco, el 67% dice que votaría por ella y solo el 6% por Velasco. Recordemos que Velasco hace una semana atrás desplegó una campaña publicitaria bien masiva. ¿Y es el que más le hace la competencia en caso de que fuera una primaria? Mira, extrañamente, quien más daño, entre comillas, por el bien entre comillas, le hace a Bachelet es Marco Enrique Minami, que es el único que ha dicho que no quiere ir a una primaria. Claro. De las personas que uno podría identificar con el mundo de la oposición, es Marco Enrique Minami, por así decirlo, se está perfilando como el mejor segundo. Pero claramente, y esta encuesta viene a ratificar lo que está pasando en las últimas 4 al menos, que la oposición, la concertación, si se quiere, tiene una candidata absolutamente indiscutida, y por lo tanto yo creo que ya hay varias que o cada vez va surgiendo más gente que empieza a pensar de que hacer una primaria en la oposición no tiene mucho sentido, porque hace una elección muy poco competitiva, y eso también acarrea el riesgo de que participe muy poca gente. Entonces, si tú haces una primaria donde vote muy poca gente, finalmente puede terminar siendo más perjudicial para el bloque que traerles beneficio con lo que se busca de generar participación, qué sé yo. Bueno, y por el otro lado tenemos en la alianza dos candidatos seguros, Goldborn y Alamán, que van a ir a primarias. De la pregunta, ¿cuál de los dos sería el candidato de la alianza? ¿Nos encontramos con alguna sorpresa ahí o no? Sorpresa no tanto, porque sigue Lawrence Goldborn perfilándose como el mejor o el más competitivo candidato de la alianza. Todo esto pensando quién podría generar una competencia más estrecha con Bachelet. Sigue siendo Lawrence Goldborn. Hubo una pregunta específica sobre una primaria. Si hubiese una primaria de la alianza, ¿por quién votaría? ¿Por Goldborn o Alamán? 37% dice que por Goldborn, 18% para Alamán. Hay una diferencia casi de 20 puntos ahí. Claro, seguramente en el comando de Goldborn deben estar celebrando esta pregunta en particular. Recordemos que la alianza tiene fijada una primaria para mediados de año, y a lo mejor Alamán también puede sacar una lectura positiva en el sentido de decir que aún sigue siendo competitivo en esa elección. Un comentario muy a la pasada, que cuando hacen competir a Alamán y Goldborn con Bachelet por separado, Goldborn también es el candidato más competitivo, el que más cerca se muestra de Bachelet. Obviamente Bachelet sigue ganando, pero es el más competitivo del sector. Bueno, y Goldborn bajó bastante en la pregunta de como aprobación positiva de la persona, el personaje solo. 11 puntos, creo. ¿A qué se puede deber esto?
Es difícil plantear cuál sería la explicación. Muchas veces pasa de que los candidatos o las personas tienen cierto como desgaste, por así decirlo. Puede haber influido a lo mejor que Goldborn saliera del Ministerio de Obras Públicas, entonces su figuración diaria en los medios de comunicación ha disminuido. Efectivamente, él se pega una caída bien importante, son 11 puntos, en este ranking que hace el CEP de que seleccionan a 35 personas con cierto nivel de conocimiento y les preguntan. Ese ranking obviamente lo encabeza Michelle Bachelet. Y un pequeño comentario, después de, bueno, está Bachelet, Goldborn, está Carolina Toá. Uno tiende a pensar que el efecto por su triunfo en la elección municipal en Santiago, ella tal como Goldborn cae 11 puntos, Carolina Toá se pega un salto de 10 puntos, bastante significativo para ella, que ni siquiera es candidata presidencial. Claro que sí. Bueno, y antes mencionaba a Marco Enrique Ominami. ¿Cuánto pesa su figura dentro de la encuesta? ¿Él sí que puede sacar cuentas alegres o no? O sea, lo mejor, o el saldo positivo de Marco Enrique, es que de los candidatos, como te decía antes, que uno puede ir a identificar como de oposición, es el segundo mejor. O sea, esta pelea que ha dado Andrés Velasco, Jimena Rincón, Claudio Rego, José Antonio Gómez por instalarse como los mejores segundos después de Bachelet, la está ganando, por así decirlo, por fuera, Marco Enrique Ominami. Y como él ha transmitido, ha dicho que no va a participar en una elección primaria, por lo tanto él va a llegar sí o sí a la primera vuelta, uno tiende a pensar de que él sí va a ser factor, porque a lo mejor ese porcentaje de votos que él saque en esa primera vuelta podrían impedir un hipotético triunfo de Michelle Bachelet en primera vuelta. Uno tiende a pensar si va a Bachelet, si va a Marco Enrique Ominami, más algún otro candidato de la coalición por el cambio, va a ser muy difícil que, tal como están los números hoy día, Bachelet gane en primera vuelta. Si a lo mejor Marco no estuviera en esa primera vuelta, sí podría darse esa situación. Así que el peso específico que adquiere Marco Enrique después de esta encuesta es bastante importante, sobre todo en ese punto, en qué pasaría si él compite o no compite en la primera vuelta. Y hasta el momento, él ha dicho que él no va a ir a una primaria, él desconfía mucho de lo que pasó en el año 2009 con la concertación, así que él ha dicho que su primaria va a ser la primera vuelta. Perfecto. O sea, finalmente el que más daño le hace a la concertación. Exactamente. Bueno, y algo positivo para la política chilena es que las dos coaliciones subieron en su aprobación, algo que no digamos hace un tiempo. Sí, es bien sorpresivo, sobre todo porque se ha asociado mucho esta baja en la participación, por ejemplo, en las elecciones municipales, al descontento que tiene la gente con la política, con los partidos. Efectivamente, ambas coaliciones suben 4 y 5 puntos respectivamente en la aprobación. Todavía siguen siendo cifras bastante discretas, bastante bajas, o sea, por ejemplo, la concertación es de 14 a 19% y la coalición de 21 a 25%. O sea, tampoco hay no son porcentajes como para saltar de felicidad, pero al menos hay una alza y no sigue esta caída permanente en la valoración ciudadana que tienen de los partidos políticos. Bueno, y por último, otra cifra que no cayó fue la aprobación del presidente Piñera, que llegó a niveles que no habíamos desde finales del 2010. Muy parecido al anterior, o sea, tampoco son números como para que en el gobierno, en la moneda, estén descorchando champán, pero sí al menos hay un alza. O sea, son casi 5 puntos lo que sube y ahora queda en 31% la aprobación a la conducción del presidente Piñera. Insisto, no son números para volverse loco, pero al menos se detiene una caída y hay un leve quiebre en esa curva. Bueno, muchas gracias por tu comentario, Francisco. Okay. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva edición de Pulso Televisión. Que tengan muy buenas tardes.